El sonido de una notificación iluminó mi teléfono en medio de una tarde tranquila. Pensé que sería algún recordatorio del crucero, tal vez una promoción de la naviera o un detalle pendiente, pero no, era un mensaje de mi nuera. Marisa, corto y frío. Nada de madres en el crucero, es solo nuestra familia. Al principio creí que se trataba de una broma pesada, un comentario sarcástico fuera de lugar. Volví a leerlo varias veces, esperando encontrar un emoji, una pista que suavizara aquellas palabras tan duras. No había nada, solo un mandato disfrazado de simple aclaración. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran empujado hacia un rincón invisible. ¿Cómo podían excluirme de un viaje que yo misma había organizado con tanto esfuerzo? Recordé el entusiasmo de las semanas anteriores. Revisar catálogos, comparar itinerarios, elegir camarotes, ajustar mis ahorros, hasta el último centavo. Cada decisión había estado guiada por una idea sencilla: unir a la familia bajo un mismo cielo azul, con el mar de testigo. Cuando mi hijo Luke se enteró del mensaje, lo llamé de inmediato. Contestó con voz cansada, como si ya hubiera ensayado una respuesta. Mamá, por favor, no lo tomes como algo personal. Marisa solo quiere que sea un viaje de unión. La palabra unión se me clavó como una espina. Unión. ¿Cómo podía hablarse de unión cuando a mí me estaban dejando afuera, como si fuera una extraña? Me quedé en silencio unos segundos, esperando que él recapacitara, que dijera lo que yo necesitaba escuchar. Tú eres parte de mi familia, mamá. Claro que vienes con nosotros. Pero nada de eso salió de su boca. El silencio se extendió como un océano entre nosotros. Y por primera vez en muchos años sentí que mi hijo me estaba perdiendo de vista. Apagué la pantalla del teléfono y vi mi reflejo, una mujer de 65 años, con el cabello ya plateado, las manos marcadas por décadas de trabajo como abogada. No era débil, no era frágil, y sin embargo en ese momento me sentía tan pequeña como una niña castigada sin explicación. Cerré los ojos e imaginé a mis nietos corriendo por los pasillos del barco, riendo en la piscina, probando helados. Me dolía pensar que esas amarias se construirían sin mí, borrando mi lugar en la historia familiar. El corazón me pedía suplicar, rogar un espacio, pero la dignidad me susurraba otra cosa. No se ruega por amor, no se mendiga por respeto. Mi generosidad había pagado aquel crucero, pero parecía no valer nada frente a la voluntad de Marisa. Esa tarde entendí que la bondad sin límites se convierte en servidumbre, y yo ya no estaba dispuesta a servir en silencio. Algo cambió dentro de mí. El dolor empezó a transformarse en una chispa de fuerza. Aún no sabía qué decisión tomaría, pero intuía que aquel mensaje no sería el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva. Cerré la laptop con cuidado, como si aquel gesto pudiera contener el torbellino de emociones que me recorría. En la pantalla aún brillaba el correo de confirmación de la naviera: 2 suites de lujo, salida desde Miami rumbo al Caribe. Cada detalle había sido elegido con precisión quirúrgica. No era simplemente un viaje, era un proyecto tejido con mis ahorros, con mi tiempo, con mi deseo de regalar a mi familia algo que recordaran toda la vida. Recordé la primera vez que pensé en organizarlo. Había sido en una de esas reuniones navideñas en las que todos estábamos presentes, pero no realmente juntos. Marisa en su celular, Luke pendiente del trabajo, los niños entretenidos con sus videojuegos. La cena, aunque deliciosa, carecía de la chispa que alguna vez habíamos compartido. Esa noche me fui a la cama con la certeza de que necesitábamos algo distinto, un espacio fuera de la rutina, lejos de las distracciones. Y entonces surgió la idea: un crucero familiar. Pasé horas investigando rutas,
comparando precios, leyendo reseñas. Me sentía como una arquitecta de sueños, construyendo un puente hacia la unión que tanto anhelaba. Escogí el Caribe porque imaginaba a mis nietos maravillados con las playas de arena blanca y el agua turquesa. Visualicé a Luke relajándose por fin, soltando el estrés de su despacho, y hasta pensé en Marisa, quizá agradecida por un respiro de su rutina. No quise dejar a nadie fuera, así que extendí la invitación también a Paige, su madre. Tal vez, en medio del mar, podríamos limar asperezas y encontrar un punto común. Invertí meses enteros organizando cada detalle, desde el tipo de camarote hasta las excursiones opcionales. Reservé mesas en restaurantes del barco, contraté paquete de fotografías familiares y hasta pedí que nos prepararan un pastel especial para celebrar el cumpleaños de mi nieta menor. Cada dólar que salía de mi cuenta llevaba implícito un deseo, ver a mi familia sonreír junta, como antes. Recuerdo que, al recibir la confirmación final, me quedé observando la pantalla durante largos minutos. El correo brillaba como una promesa, un símbolo de que todo el esfuerzo había valido la pena. Cerré los ojos y me vi encubierta, con el viento cálido acariciándome el rostro. Los niños abrazándome después de un día de juegos. Era más que un crucero, era un regalo de amor, un lazo que esperaba fortalecer con cada ola del mar. Y sin embargo todo ese sueño se tambaleaba ahora, amenazado por un mensaje de texto. ¿Cómo podía alguien borrar de un plumazo meses de ilusión? ¿Cómo podía mi propio hijo no defenderme? Ese contraste me atravesaba como un cuchillo, la dulzura de lo planeado y la amargura de sentirme excluida. Mientras observaba mi reflejo en la pantalla apagada, me di cuenta de algo importante. Ese sueño seguía allí, intacto, esperando realizarse. Lo que debía decidir era si lo compartiría con quienes me rechazaban o si encontraría nuevos compañeros de viaje. Al día siguiente, el mensaje seguía resonando en mi cabeza. Nada de madres en el crucero, solo nuestra familia. Cada palabra se repetía como un eco frío, cortando cualquier esperanza de que aquel viaje fuese la unión que yo había imaginado. Sentí una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo podían hablar de unión excluyéndome de esa manera? ¿Cómo podían Marisa y Luke, mi propio hijo, ignorar lo que había planeado con tanto amor y cuidado? Decidí sentarme en mi escritorio y releer todos los mensajes, buscando una pista que explicara aquel comportamiento. Pero no la encontré. Cada línea era clara, cada palabra directa. No había error de interpretación. Mi corazón se apretó. Un instante, la rabia y la decepción me paralizaron. Mis nietos, mis pequeños, iban a vivir un viaje que yo había soñado con ellos, y sin embargo, me dejaban al margen. Intenté imaginar cómo había llegado a ese punto. Durante años había sido paciente, silenciosa, siempre evitando confrontaciones. Luke, mi hijo, siempre tan conciliador, nunca quiso enfrentamientos. Parecía que su paz era más importante que mi presencia. Y Marisa, con su forma de imponer la agenda familiar, había tejido un control sutil sobre cada aspecto de sus vidas. Mis consejos eran ignorados, mis opiniones minimizadas. Mi rol se había reducido a la sombra, entre los momentos que ellos compartían, como si no existiera. Me recordé a mí misma que había sido una abogada de éxito, que sabía cómo actuar en situaciones difíciles. No podía permitir que mis emociones me consumieran. Tenía un plan y debía decidir qué hacer con el poder que aún conservaba. La reserva del crucero estaba a mi nombre y yo podía cambiar la lista de invitados. Aquello me dio un respiro de control, una pequeña chispa de esperanza. Mientras tanto, las noches se volvieron largas. Me acostaba con la imagen de mis nietos riendo en el barco,
con Marisa y Luke juntos, y yo ausente. Cerraba los ojos y me decía, esto no puede ser el final. No voy a desaparecer de sus vidas sin luchar. Cada recuerdo de los viajes pasados, las risas compartidas, los abrazos de los niños, se mezclaba con la sensación de rechazo. Era un dolor sutil, pero constante, que me impulsaba a tomar decisiones con firmeza. Aquel día entendí que la exclusión no podía ser ignorada. Si quería recuperar mi lugar, debía actuar. No con gritos ni acusaciones, sino con precisión, con estrategia. La generosidad que había mostrado hasta ese momento no podía continuar sin respeto. Era hora de reclamar lo que era mío por derecho. No solo la reserva, sino mi dignidad, mi espacio en la familia, mi voz. Miré la confirmación del crucero sobre el escritorio, brillando como un faro en la penumbra. Allí estaba mi poder, mi oportunidad de transformar la decepción en acción. Comprendí que la ilusión rota podía convertirse en algo nuevo, algo que yo controlara. No sería un viaje de exclusión, sería un viaje de justicia, de libertad, de elección. A la mañana siguiente, llamé a Luke. Esperé con el corazón acelerado, esperando un gesto de defensa, un intento de corregir la injusticia que me había herido profundamente. Contestó al tercer timbrazo, su voz plana y distraída. Mamá, dije, conteniendo la respiración. ¿Viste el mensaje? Hubo una pausa, demasiado larga, demasiado silenciosa. Sí, mamá, lo vi, respondió finalmente. No dijo nada más. Su silencio era más pesado que cualquier reproche. Esperaba que él dijera, «Tú eres familia, mamá. No puede ser de otra manera». Pero no hubo palabras de consuelo ni defensa. La pasividad de mi hijo, esa incapacidad para enfrentarse a Marisa, era como un muro entre nosotros. Yo había pasado décadas enseñándole a enfrentar situaciones difíciles, a hablar con firmeza, y ahora sentía que él había renunciado a su lugar como hijo, a su papel de protector. Intenté explicarle mi perspectiva. Luke, reservé este crucero para todos nosotros, para los niños, para ti. Esto no es solo un viaje, es un intento de reconstruir lo que hemos perdido. ¿No lo ves? Su respuesta fue cansada, casi indiferente. Mamá, por favor, no lo tomes personal. Marisa solo quiere hacer un viaje de unión. Unión, excluyéndome a mí, pensé con amargura. Cerré los ojos y respiré profundo. Durante años había aprendido que el silencio puede ser más punzante que cualquier insulto. Había defendido causas imposibles, enfrentado jueces severos, y comprendí que aquel silencio contenía más verdades que cualquier excusa. La falta de acción de Luke revelaba mucho más que sus palabras. Había permitido que Marisa tejiera su narrativa, que manipulara la percepción de la familia y dejara mi lugar vacío. Recordé entonces todos los pequeños gestos que me habían dolido, comentarios sutiles sobre ser anticuada, risas contenidas cuando ofrecía consejos, ojos que rodaban tras mi espalda. Y Luke nunca había intervenido, nunca. Su pasividad había facilitado cada pequeña herida, cada humillación, cada exclusión. Pero también entendí algo crucial. Aún conservaba poder, la reserva seguía a mi nombre, el control de la lista de invitados estaba en mis manos. La generosidad que había mostrado hasta ese momento no podía continuar sin respeto. Si quería recuperar mi dignidad y mi espacio en la familia, debía actuar con decisión, con precisión. Comprendí, mientras el sol caía tras las persianas, que este era el momento de decidir, permitir que la exclusión continuara o reclamar lo que por derecho me pertenecía. La respuesta se fue formando con claridad en mi mente. No habría sumisión, no habría silencios impuestos. Esa tarde llamé a mis amigas más cercanas, Lauren y Brianna.
Sabía que necesitaba apoyo, pero no el tipo de apoyo que consuela. Necesitaba cómplices que compartieran mi sentido de justicia y determinación. Lauren contestó primero, su voz curiosa y vivaz. Leona, no me digas que finalmente te hartaste de los thrillers y quieres protagonizar uno. Reí suavemente. Algo así, dije. Piensa en un crucero, pero con un giro inesperado. Brianna tardó un poco más en responder, como siempre práctica y directa. ¿Es legal lo que piensas hacer? Preguntó sin rodeos. Totalmente legal, aseguró, golpeando suavemente la confirmación sobre la mesa. Su respiración se volvió más ligera, como si el peso de la duda se disipara. Entonces cuenta conmigo, dijo finalmente. Estoy lista para el viaje y para la diversión. Mientras hablaba con ellas, sentí como mi ánimo cambiaba. La sensación de exclusión empezaba a ceder ante el poder de la elección. No necesitaba la aprobación de mi hijo ni de mi nuera para disfrutar del crucero. Podía rodearme de personas que realmente me valoraban. Mi plan comenzaba a tomar forma. Si Marisa insistía en tener su mundo familiar exclusivo, yo crearía uno paralelo, lleno de risa, libertad y respeto. Pensé en cada detalle. Lauren tenía el don de convertir cualquier actividad en una aventura. Brianna, siempre meticulosa, sería perfecta para organizar todo a la perfección. Y por supuesto, contaba con mi propio juicio, esa mezcla de experiencia y determinación que me había servido toda la vida. Si Marisa quería exclusividad, la tendría, pero su exclusividad no incluiría mi presencia. Mientras hablábamos, sentí la emoción crecer. Podíamos reírnos, bailar, explorar y disfrutar sin restricciones. Cada palabra de mis amigas añadía energía a mi decisión, transformando la tristeza inicial en un plan audaz y liberador. La sensación de control regresaba, y con ella, la certeza de que no estaba sola. Cuando colgué ya sabía los próximos pasos. Actualizar la lista de invitados, preparar nuestros atuendos, organizar detalles de transporte y actividades. Pero lo más importante era mental, cambiar mi perspectiva de víctima a protagonista. Este viaje no sería una derrota ni un recordatorio de exclusión. Sería un triunfo, un testimonio de que la dignidad y la alegría se pueden reclamar a cualquier edad. Me senté un momento, contemplando la confirmación de la reserva, sintiendo cómo el miedo se disipaba y era reemplazado por determinación. Había pasado años intentando complacer, intentando ser aceptada, y ahora entendía que la aceptación no se pedía, se exigía, con respeto y firmeza. Pensé en mis nietos, en el mar, en las suites, en la promesa de risas compartidas y momentos memorables. Y supe que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión: transformar la exclusión en libertad, la humillación en poder, la tristeza en anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi historia y lista para vivirla a plenitud. Al día siguiente, me senté frente a la confirmación del crucero con la mente fría y calculadora. Observé cada línea, mi nombre como titular de la tarjeta principal, las suites reservadas, los detalles de los pagos y los créditos a bordo. Todo estaba bajo mi control. Durante años, había enseñado a otros a luchar por sus derechos, a defender lo que les correspondía. Ahora era mi turno de aplicar esas lecciones a mi propia vida. El poder estaba allí, frente a mí, palpable en tinta negra. No necesitaba gritar ni reclamar, solo debía usar lo que me pertenecía por derecho. Mi experiencia como abogada me recordó la fuerza de los contratos. Un acuerdo firmado y confirmado que no admite interpretaciones caprichosas. Mi nombre estaba impreso como garante, como autoridad final. Respiré hondo y marqué el número de atención al cliente del crucero. La voz alegre de la operadora no percibió la tormenta que bullía en mí.
Con calma medí cada palabra. Sí, soy la titular de la reserva. Sí, las suites están a mi nombre. Solo quiero confirmar algo. ¿Puedo actualizar la lista de invitados? La respuesta fue rápida y clara. Por supuesto, señora McCarthy. Puede añadir o eliminar pasajeros hasta 48 horas antes de la salida. Mi sonrisa fue silenciosa, calculada. Discreción era la palabra usada, pero en mis manos se transformaba en justicia. Cada decisión que tomaría a partir de ese momento estaría protegida por la legalidad, pero también por la firmeza de quien ha sido ignorada demasiado tiempo. Comencé a planear mentalmente la lista de cambios. Aquellos que me habían dejado fuera serían eliminados. Amigos leales y cercanos serían incluidos. El poder de cambiar la historia estaba ahora en mis manos. No se trataba de venganza impulsiva, sino de restauración de mi lugar, de mi dignidad, de mi derecho a decidir quién me acompañaría en un viaje que yo había hecho posible. Mientras repasaba los nombres, la sensación de control creció. Doris, Ruth, Mara y Frank serían mis compañeros de viaje, personas que comprendían y valoraban mi presencia. Paige, la madre de Marisa, también podría venir, no por obligación, sino por elección, porque incluso quienes habían permanecido en la sombra merecían un lugar donde sentirse visto. Mi corazón palpitaba con emoción y determinación. Cada nombre añadido era un recordatorio de que no necesitaba la validación de aquellos que me habían rechazado. Mis amigos y aliados eran ahora mi familia elegida para este viaje, y yo finalmente me situaba en el centro de mi propia historia, no como espectadora, sino como protagonista. Cerré los ojos y me imaginé a bordo, el mar extendiéndose hasta el horizonte, la brisa acariciando mi rostro, la risa de los amigos llenando cada espacio. Por primera vez en mucho tiempo el miedo y la exclusión se disipaban. Había encontrado mi poder oculto, no en la ira sino en la certeza de la ley y la estrategia. Ese día entendí algo fundamental. La generosidad sin respeto es impotente, pero la acción decidida, respaldada por derechos y convicción, transforma cualquier dolor en victoria. Y en ese momento supe que el crucero dejaría de ser un símbolo de rechazo para convertirse en la primera página de un nuevo capítulo. Uno donde yo decidía mi lugar y mi destino. Sentada en mi escritorio, con la confirmación de la reserva abierta frente a mí, sentí un placer silencioso al contemplar el poder que tenía. Cada palabra en el correo brillaba como un recordatorio de que todo estaba bajo mi control. Si querían excluirme, yo podía responder con calma y precisión. Mi estrategia no necesitaba gritos, ni dramas, ni confrontaciones directas. Solo requería decisión y paciencia. Comencé a preparar la lista de invitados definitiva. Luke, Marisa y los niños serían eliminados. Cada nombre fue cuidadosamente pensado. Mis amigos más cercanos, aquellos que me habían acompañado en la vida y que comprendían mi valor, serían añadidos. Doris, Ruth, Mara y Frank ocuparían ahora los lugares que me habían sido negados, junto con Paige, quien, a pesar de su pasividad, merecía un espacio donde no fuera un simple accesorio de su hija. Mientras repasaba los nombres, sentí un cambio profundo. Lo que antes era ansiedad y tristeza se transformaba en claridad y control. Había pasado años buscando la aprobación de quienes no la ofrecían, aceptando la exclusión en silencio. Ahora, la narrativa cambiaba. No era más un espectador de mi propia vida, sino una protagonista consciente de su poder. Cada modificación en la lista era un acto de justicia silenciosa, elegante y firme. El teléfono sonó, pero no era urgente. Me limité a responder con tranquilidad, detallando los cambios a la operadora del crucero,
asegurándome de que cada modificación quedara registrada. Su tono alegre y despreocupado contrastaba con la seriedad de mis decisiones, y sonreí para mí misma, disfrutando de la ironía. El control absoluto, aunque discreto, era mío. Después de colgar, me recosté en la silla, dejando que la sensación de poder se asentara. La preparación del viaje, que antes había sido motivo de ansiedad y esperanza temblorosa, ahora adquiría un nuevo significado. Cada compra, cada reserva de excursión, cada detalle del equipaje se convertía en un acto de anticipación y satisfacción. La exclusión de Marisa y Luke ya no era una derrota, sino un catalizador que me impulsaba a reclamar lo que era mío por derecho. Empecé a visualizar la escena, la llegada al puerto, la sorpresa de quienes esperaban una familia tradicional y se encontrarían con una tripulación elegida por mí, llena de risas y complicidad. La idea me hacía sonreír. El crucero, que había comenzado como un sueño familiar, se transformaba en una declaración de independencia y justicia personal. El día avanzó entre llamadas, mensajes y anotaciones cuidadosas. Cada acción estaba medida, cada pensamiento alineado con mi objetivo. La claridad reemplazaba la angustia. Comprendí que la paciencia y la estrategia eran armas más poderosas que la confrontación directa. La sensación de control me envolvía como una brisa cálida, calmante y firme. Al final de la tarde, observé la reserva finalizada en mi pantalla. Todo estaba en orden, todo bajo mi nombre, todo listo para transformar el rechazo en celebración. Por primera vez, sentí que el viaje no solo era un destino, sino una victoria silenciosa, una afirmación de mi dignidad y mi poder, y un recordatorio de que nadie podía borrar mi lugar en la historia que yo misma estaba escribiendo. A la mañana siguiente, el teléfono sonó con insistencia. Era Eric, un amigo cercano, siempre preocupado por mi bienestar y conocedor de la tensión familiar que me había llevado hasta ese momento. Su voz estaba cargada de ansiedad. «Leona, por favor, piénsalo otra vez. ¿Estás segura de querer eliminar a Luke y a los niños?» Suspiré profundamente, consciente de su preocupación, pero también de que nadie podía decidir por mí lo que debía hacer. Eric representaba la voz de la cautela, de la empatía hacia quienes estaban siendo excluidos, pero también era un recordatorio de que debía actuar con firmeza. Respondí con calma: «Eric, esto no es un acto de venganza, es un acto de justicia. He sido ignorada y menospreciada durante años. Ahora tengo la oportunidad de recuperar mi espacio, de reclamar mi dignidad y mi alegría». Mientras hablaba, sentí como el peso de la decisión se asentaba sobre mí. No había ira, solo claridad. La pasividad de mi hijo y la manipulación de mi nuera habían dejado claro quién controlaba la narrativa familiar. No podía permitir que el crucero, el viaje que había soñado durante meses, se convirtiera en otro recordatorio de mi invisibilidad. Eric trató de interceder, con súplicas, argumentos sobre la paz familiar y la reconciliación. Lo escuché con paciencia, reconociendo su intención, pero cada palabra reforzaba mi determinación. Este no era un momento para ceder, sino para actuar con la misma precisión y estrategia que había utilizado toda mi vida como abogada. La equidad no se pide, se exige con claridad y convicción. Después de la llamada, me senté frente a la reserva una vez más. Confirmación brillaba en mi pantalla, un recordatorio tangible de mi poder y control. Mi mente se organizó con precisión quirúrgica. Eliminar a quienes me habían rechazado, añadir a quienes valoraban mi presencia y mantener la inclusión de aquellos que merecían respeto, como Paige, quien siempre había permanecido en la sombra, invisible ante la arrogancia de su hija. Redacté mentalmente cada paso. Llamar a la línea de reservas, confirmar los cambios, visualizar la sorpresa y desconcierto de Marisa y Luke cuando descubrieran que el viaje ya no les pertenecía por completo.
Cada acción era un recordatorio de que la justicia puede ser silenciosa y elegante, sin necesidad de confrontaciones públicas ni dramas innecesarios. Al caer la tarde, sentí un alivio profundo. La estrategia estaba definida. Es solución tomada. La sensación de empoderamiento reemplazaba la tristeza y el resentimiento. Por primera vez en años, no buscaba aprobación ni validación. Mi historia, mi viaje y mi dignidad estaban en mis manos. Observé el correo de confirmación con atención, tomando nota de cada suite, cada crédito a bordo, cada detalle logístico. Cada palabra, cada número, era ahora un símbolo de libertad y control. Comprendí que la justicia, cuando se ejerce con claridad y decisión, no solo repara heridas, sino que devuelve la confianza y la alegría. Y así, mientras la noche se acercaba, sentí la certeza de que la exclusión de Marisa y la pasividad de Luke ya no dictarían mi destino. Mi plan estaba listo. El viaje sería mío, no como espectadora, sino como protagonista de mi propia historia. La noche de la primera cena a bordo llegó, y con ella la anticipación contenida durante semanas. Nos dirigimos al salón principal, mi grupo elegido con cuidado, vestidos con elegancia, cada detalle planeado para mostrar seguridad y estilo. La luz de los candelabros reflejaba el mar tranquilo más allá de las ventanas. Mientras el murmullo de otros pasajeros llenaba el espacio. Al entrar, no pude evitar verlos. Luke, Marisa, los niños y Paige se encontraban agrupados. Marisa con el teléfono en alto,